pues hablando del tema de los diálogos en La Habana entre el gobierno y las FARC, y pues los diálogos que se están también adelantando ahora con la guerrilla del ELN, y pues todo este tema del posconflicto y de qué va a suceder en Colombia, pues yo lo miro muy desde como mi campo de acción, que es la geopolítica, los estudios estratégicos. Entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando miramos este asunto, esta coyuntura, tiene que ver es que aquí más que unos diálogos de paz, más que un posible tratado de paz, lo que aquí se está dando es una formación de Estado. Tenemos que entender que desde su geografía y desde su historia, Colombia ha vivido muy fragmentada, o sea, y no solo hablamos de una historia reciente, sino más o menos desde la independencia hemos visto que hemos tenido por lo menos 10 guerras civiles durante el siglo XIX, durante el siglo XX hemos tenido el tema de la violencia, la guerra partidista, que este fenómeno de las guerrillas es como el heredero de toda esta tradición de conflicto. Hay que entender que precisamente la presencia geográfica de estos grupos y la ausencia de la presencia geográfica del Estado, pues es que da pie para precisamente por qué se negocian este tipo de temas, este tipo de tierras. Tenemos que entender que los grupos insurgentes y pues en particular las FARC, ellos controlan lo que son los pivotes estratégicos de Colombia, el macizo colombiano, el Nueve Paramillo, los Altos del Perijá, que en la frontera con Venezuela, hasta hace poco tenían cierto control, aunque sigue habiendo presencia en la Macarena. Entonces, precisamente por eso parte de lo importante, además, pues de lo que se viene trabajando, o más bien desde lo que se viene luchando desde el siglo XIX, que es la tenencia de tierras, la mala repartición, el hecho de que acá tengamos un grupo armado, de una presencia más rural, más territorial, precisamente lo que da es que más que una paz, es que se está formando el Estado, es un proceso de formación de Estados y un control de territorio, un Estado fragmentario. Entonces, precisamente lo que se da. En el tema del posconflicto, entonces, digamos, hemos visto que por parte del gobierno Santos se le ha querido, como decirlo vulgarmente, pisarle mucho el acelerador al tema. Se habla ya de un posconflicto cuando siguen habiendo ataques, siguen habiendo conflagraciones, no se ha definido, hasta ahora estamos en diálogos, no se ha hablado de un acuerdo de paz como tal, y pues precisamente porque pues, se le fueron dos periodos presidenciales y pues no se logró, y es que es precisamente esperar una solución mal llamada eficiente o eficaz, no sé, como todo este afán que tenemos hoy en día porque todo es rápido, cuando la guerrilla pues ya nos ha demostrado que ellos juegan a otros tiempos, o sea, ellos juegan a esta lucha no solo de posiciones, sino a esta guerra de la pulga, en que la guerra popular prolongada que pues instaura Mao Zedong, entonces ellos tienen todo el tiempo de la vida para seguir luchando. Entonces, aún sigamos que sea esta formación de Estado, que como hemos visto en lo que se ha dejado ver de La Habana, efectivamente si sigue hablando de controles territoriales, de que las FARC controlen ciertas zonas y tengan su gobierno instalado en ciertas zonas, eh, hay que ver que incluso si se da eso y se le quita ese tinte político a la lucha armada en Colombia, pues como tal como un posconflicto no va a haber porque es que siguen habiendo ciertos territorios, ciertos lugares donde el Estado no hace presencia, donde saquemos a la insurgencia si se quiere de esto, pero hay muchos gamonales, muchos ejércitos privados, ¿sí? Muchos, entonces podemos decir que Colombia, pues precisamente volviendo al tema geopolítico por su geografía difícil, que es bastante montañosa, pero además es montaña fértil, es muy fácil mantener un microestado si se quiere mantener una diferencia y que muchos de estos grupos que surgen, como las mal llamadas BACRIM, ¿sí? Las bandas criminales lo que buscan no es tanto ya un derrocamiento del Estado oficial colombiano, sino de que los deje en paz. Es como una empresa un poquito más económica, si se quiere. Incluso en eso se alcanzan a aparecer algunos económicos liberales en que no quieren interferencia al Estado, pero sin embargo sí quieren aprovechar de como de la infraestructura, es decir, como todos estos tráficos ilegales requieren de cierta infraestructura para movilizarse, solo en eso sí piden como una presencia estatal. De resto, pues quieren mantener su negocio y entonces es como la pregunta que todo el mundo se hace, bueno, los jefes o los cabecillas o la dirigencia de estos grupos guerrilleros, pues listo, asumirían un rol en la política activa del país, como ya sucedió con el M-19, con EPL, otras guerrillas
que han salido pues, de la lucha armada. Pero entonces siempre llega la pregunta de qué va a pasar con todo estos mandos medios en las FARC. Hay que entender que renunciar al poder no es una renuncia fácil. Son personas, son hombres en su mayoría que manejan armas, dinero, mujeres, aunque suene feo, pero todavía tenemos estas lógicas de poder. Entonces no creo que haya una renuncia, sino que al contrario van a tener pues seguir como en estos controles microterritoriales. Por eso algunos hablan de una bacrimización de las FARC, pues que de hecho, si uno puede pues revisar como con cierto cuidado, ya existe cierta simbiosis entre algunos antiguos grupos paramilitares y ciertas células guerrilleras. Entonces, sobre todo en este tema de la economía ilegal. Entonces, Colombia, como además de su geografía difícil, es un pivote, es decir, es un punto de acceso. Desde Colombia se accede a dos océanos, se accede a Centroamérica y se accede al Amazonas. Mientras no resolvamos el tema de ser un pivote y que nuestros pivotes internos los sigan manejando grupos diferentes al Estado, pues vamos a seguir viendo todo este flujo de economía ilegal, de tráfico. No solo hablemos del narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, uno que pues a veces sale a flote, pero a veces se oculta, que es el tráfico de especies, tráfico de animales. Entonces, precisamente por eso digo que aquí lo que se da es una formación de estados. Se entregan ciertos territorios, se manejan ciertos territorios y se da esa creación que, como diríamos, pues para meterle aquí un tema más académico, como diría Charles Tilly, ¿no? La guerra crea los estados crean la guerra. Entonces, como aquí en Colombia siempre pensamos en el legalismo y que porque se hace una ley está, y no, aquí lo que se va a dar es desde esta guerra interna, desde esta cesión y este control territorial, pues se van a dar una nueva institucionalización, que si uno pues lo mira con cuidado es a lo que alegan las FARC y todos estos grupos insurgentes. Entonces, precisamente diría que es apurado hablar de un posconflicto. Yo consideraría que por nuestra condición geográfica y como hemos asumido nuestra geografía, seguiremos siendo un pivote y como buen pivote seguiremos siendo una zona conflictiva. Entonces, bien pueda que dejemos este mal rezago de la Guerra Fría a pasar a las nuevas amenazas y todo pues tema que esto ya, digamos, me salgo un poquito, pero que es lo que ya se está viendo en el siglo XXI, ¿no? Lo que Rupert Smith llamaría la guerra entre la gente. Gracias, profe. No, no está